¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el fondo de un valle, rodeado de dificultades y sin esperanza de superación? Tal vez la sensación de estar seco, sin fuerzas, haya tocado tu puerta en algún momento. Pero, ¿y si te dijera que, incluso en los momentos más oscuros, la fe en Dios puede ser la clave para una transformación radical? En el libro de Ezequiel, encontramos una visión impresionante de un valle de huesos secos, donde lo imposible sucede, la vida siendo restaurada donde solo había desolación. Lo más sorprendente es que esta historia no solo se refiere al pasado de Israel, sino también es una lección profunda sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra propia vida. Ezequiel, ante un escenario de total desesperanza, fue desafiado a profetizar sobre los huesos secos, y lo que vio fue nada menos que un milagro en acción. Pero, ¿qué tiene que ver esta visión con tu vida hoy? ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza y vivir una transformación real, de adentro hacia afuera? En este video vamos a explorar la historia completa, descubrir el significado detrás de cada detalle y entender cómo, con fe en Dios, hasta lo que parecía muerto puede volver a la vida. ¿Estás listo para descubrir el poder restaurador de la fe en Dios? Entonces sigue leyendo, porque lo mejor está por venir. Pero antes de esta explicación, te pido que te suscribas y dejes tu like en el video para que la palabra de Dios se difunda cada vez más. Ahora, sin más preámbulos, vamos al video. En el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor lleva al profeta a un valle de huesos secos, donde ve un ejército de huesos dispersos y sin vida. Ezequiel le pregunta al Señor si esos huesos realmente podrían volver a la vida, y Dios responde que Él tiene el poder para resucitar y restaurar. Al profetizar sobre los huesos, Ezequiel los ve unirse, adquiriendo tendones, carne y piel, pero aún faltaba el espíritu. Entonces, Dios ordena que el espíritu sea soplado sobre ellos, trayendo vida y formando un gran ejército nuevamente. Esta visión simboliza la restauración del pueblo de Israel, que estaba espiritualmente muerto y disperso, pero que, a través de la fe en Dios, puede ser revivido y reunido. A través de este pasaje, Ezequiel transmite un mensaje poderoso sobre la fe y la confianza en el Señor, incluso en momentos de desesperación. Los huesos secos representan situaciones aparentemente imposibles y la ausencia de esperanza. Sin embargo, una intervención divina muestra que, con fe en Dios, cualquier situación puede ser transformada. Esto nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la creencia en Dios puede traer renovación y vida nueva. Es un recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza, porque el Señor siempre está dispuesto a actuar a nuestro favor. Además, el valle de huesos secos ilustra la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Ezequiel siguió las instrucciones divinas de profetizar sobre los huesos, incluso cuando parecía irracional. Su fe en Dios lo capacitó para ser testigo de la maravillosa transformación que solo el Señor podía realizar. Este ejemplo nos anima a confiar y obedecer las instrucciones divinas, incluso cuando no comprendemos completamente el proceso. La fe en Dios nos da la fuerza para seguir adelante y ver más allá de las situaciones presentadas. Finalmente, la visión de Ezequiel enfatiza la promesa de restauración y renovación que Dios hace a su pueblo. No solo física, sino también espiritualmente, Él promete revivir y fortalecer a aquellos que comienzan en Él. La fe en Dios es el hilo conductor de todas las promesas divinas, garantizando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apague. Este pasaje nos inspira a mantener nuestra fe inquebrantable, sabiendo que el Señor tiene planes de vida y renovación para cada uno de nosotros. El pasaje de Ezequiel en el Valle de Huesos Secos nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe en Dios puede traer vida donde antes solo había desesperación. Imagina estar ante un escenario totalmente desolado, sin esperanza de renovación. Eso es exactamente lo que Ezequiel y el Señor revelan, la capacidad de transformación que posee la fe. Nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, somos capaces de superar obstáculos que parecen insuperables, renovando nuestra propia vida y nuestras actitudes. Además, aprende la importancia de la conformidad y la confianza en las instrucciones divinas. Disculpen por interrumpir este video, pero si deseas fortalecer tu vida espiritual y profundizar tu relación con Dios, nuestro ebook es una herramienta ideal para guiarte en este camino. En él, encontrarás enseñanzas detalladas sobre cómo conectarte con Dios de manera más profunda, además de aprender a aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria.
Con consejos prácticos y reflexiones, el contenido te ayudará a comprender mejor las Escrituras y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. No pierdas la oportunidad de transformar tu jornada espiritual. Adquiere tu ebook ahora y comienza a recorrer el camino hacia una relación más íntima y transformadora con Dios. Ahora volvamos al contenido del video. Otro aprendizaje fundamental es la renovación espiritual. La visión del Valle de Huesos Secos simboliza no solo la restauración física, sino también la revitalización espiritual. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad y la importancia de mantener una conexión profunda con el Señor. Practicar la meditación, la oración diaria o la lectura de las Escrituras son maneras prácticas de fortalecer esta fe en Dios, garantizando que nuestra vida espiritual siempre esté en crecimiento y renovación, incluso cuando enfrentamos adversidades. Finalmente, el pasaje nos motiva a mantener la esperanza y la perseverancia. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido, la fe en Dios nos impulsa a seguir creyendo en la posibilidad de renacimiento y reconstrucción. Este aprendizaje es esencial para cualquiera que busque transformar su realidad, alentándolo a nunca rendirse y a confiar en el poder restaurador del Señor. Esta perspectiva positiva y resiliente nos prepara para enfrentar lo que venga, siempre con la certeza de que la fe puede mover montañas y traer vida donde antes solo había huesos secos. Aplicar las enseñanzas del Valle de Huesos Secos en la vida cotidiana comienza con la fe en Dios. Imagina enfrentar un desafío que parece insuperable, como perder un trabajo o enfrentar una enfermedad. Así como Ezequiel vio la vida donde antes solo había huesos, nosotros también podemos encontrar una renovación al confiar en el Señor. Por ejemplo, al sentirte desanimado, reservar un tiempo para orar o meditar puede fortalecer tu fe en Dios y aportar claridad para superar obstáculos. Además, la obediencia a las orientaciones divinas es fundamental. Ezequiel siguió las instrucciones de Dios incluso cuando parecía imposible resucitar los huesos secos. En nuestra vida, esto puede traducirse en seguir consejos sabios, participar en comunidades de fe o involucrarse en acciones que promuevan el bienestar colectivo. Por ejemplo, dedicarse a proyectos de voluntariado o ayudar a alguien en necesidad son formas prácticas de manifestar esa obediencia y fe en Dios. Otro aspecto importante es la renovación espiritual continua. La visión de Ezequiel nos recuerda la importancia de mantener una conexión constante con el Señor. Incorporar prácticas como la lectura diaria de la Biblia, la participación en grupos de estudio o la práctica regular de gratitud puede fortalecer tu fe y traer un sentido de propósito renovador. Por ejemplo, establecer una rutina matutina de lectura y reflexión puede preparar tu mente y espíritu para los desafíos del día. Finalmente, mantener la esperanza y la perseverancia es esencial para utilizar estos aprendizajes. Incluso cuando enfrentamos momentos de desesperación, la fe en Dios nos impulsa a seguir creyendo en la posibilidad de transformación. Esto puede reflejarse en mantener una actitud positiva, buscar apoyo en momentos difíciles o establecer metas que se alineen con tus valores espirituales. Por ejemplo, al enfrentar una crisis personal, recordar las promesas divinas puede renovar tu determinación y traer esperanza para días mejores. Después de explorar la historia de Ezequiel y el Valle de Huesos Secos, reflexiona sobre cómo la fe en Dios puede transformar momentos de desesperación en renovación. Piensa en las dificultades que enfrentas y considera cómo confiar en el Señor puede traer esperanza y vida nueva a tus situaciones. Practica acciones que fortalezcan tu fe en Dios, como la oración diaria y la lectura de las Escrituras, para renovar tus fuerzas y propósito. Además, comparte este mensaje de esperanza con aquellos a tu alrededor, inspirando una comunidad de fe y renovación. Si estás de acuerdo con esta historia y deseas continuar aprendiendo más sobre cómo la fe en Dios puede transformar tu vida, suscríbete al canal, da tu like y activa las notificaciones para recibir más contenidos inspiradores que fortalecerán tu jornada de crecimiento personal.